tiempo ya Dios había elegido a David. Y mire cómo dice en su historia, cuando uno lee la historia, lo tenemos cuidando ovejas. Lo tenemos de repente, chiquillo, joven como era, enfrentándose al tremendo Goliat y venciendo a Goliat. Lo encontramos como trabajando con Saúl y de repente Saúl ya se da cuenta de que este David tenía algo muy especial y Dios tenía planes con David. Saúl trata de matar a David. Pero aún así vemos a un David que huye y teniendo la posibilidad de matar literalmente a Saúl, no lo mata. Fiel a ese hombre que Dios puso y ya sabiendo que él iba a ser el rey. Es increíble. La mente de David, el corazón de David es muy interesante. ¿Sabe que de los salmos que tenemos, 73, probablemente algunos más, pero 73 dice Salmo de David? Así que era un poeta, era un cantante, era alguien que había crecido enamorado y cantándole a Dios porque no tenía a quién cantarle, o a las ovejas o a Dios. Es un guerrero reconocido, por otro lado. Porque las mujeres cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y eso corría por el pueblo. Era un hombre, aún joven, conocido como un guerrero. Termina siendo rey de Israel finalmente. Y aún siendo rey, también le encontramos con sus debilidades porque cae en adulterio con una mujer que no era su mujer, y luego vemos que termina planeando el asesinato de su marido, el marido de esa señora, el Salmo 51. Y es David confesando. Y otra vez ves el corazón. En todo ese compendio de cosas, hay algo en el centro que es el corazón de David. Cómo se arrepiente, cómo pide perdón, cómo reconoce que Dios es el dueño y señor de todo. Y por eso le da sentido al texto que leímos antes. El Señor ha buscado un varón conforme a su corazón. David tiene 3 etapas. La etapa de cuidando ovejas. Luego tiene la etapa donde cuidando ovejas viene Samuel, le unge como rey. Y aunque sigue cuidando ovejas, ya la historia empieza a tener otros accidentes. Y luego como rey. En esa etapa en la que él huye de Saúl porque Saúl lo quiere matar, había gente que se había puesto, ya lo admiraban, en Israel lo admiraban. Entonces mucha gente se juntaba con él. Y no vamos a entrar en eso porque esa es otra historia muy larga. Pero cuando se juntan con él, dice que él viendo que Saúl lo quería matar y ya varias veces casi lo mata, entonces dice, mira, me voy a ir al país de al lado. Entonces se va de Israel y se va a Filistea, con los filisteos. Y allí, y esa es otra historia también, se hace amigo de uno de los reyesillos de por allí y le dan un pueblo. Y el pueblo se llama Siclag. Y en Siclag, tenía en ese momento 2 mujeres, tiene 600 hombres con su familia y todos juntos viven en ese pueblo. Un día ellos salen, ¿verdad? Y salen a hacer... Entonces salían los hombres y se quedó pues el ganado, las mujeres, los niños y todo eso. Dice que cuando él volvió de hacer su guerra, esa otra historia, cuando él vuelve se encuentra que el pueblo estaba todo quemado, todo destruido. Entonces llegan los 600 hombres de guerra, llegan los 600 y se ven ese espectáculo y de repente ven, no es que esté quemado, es que no están las mujeres, es que no está ni el ganado, es que se lo han llevado todo y han arrasado con todo. Entonces dice, la Biblia nos cuenta ahí como en ese momento, entonces cuando el pueblo ve la desgracia, toda la culpa se la echan al líder, ¿no?
Entonces, ¿quién es el culpable de todo lo que nos pasa? Alguien tiene que ser, hay que echarle la culpa a alguien. Eso es algo que estamos muy acostumbrados en nuestra sociedad, ¿verdad? Un cabeza de turco. Y se la echan a David. Y hay algo en el corazón de David que es muy especial. Pero encontramos un hombre que en medio de la crisis sabe dónde recurrir. Hay algo dentro de él que, a pesar de la presión, le hace darse cuenta y ser consciente de dónde está su solución. Y cuando otros muchos tirarían por el suicidio o por el abandono, David sabía quién le podía fortalecer. ¿Sabe por qué? Porque David tenía relación con Dios. David no era la típica persona que recurre a Dios cuando tiene problemas. No, David vivía con Dios. Vivía cuando estaba con las ovejas y tenía su arpa y cantaba. Evidentemente no le cantaba a las ovejas. Le cantaba a Dios. Y en esa comunión con Dios, él comprende cómo es el corazón de Dios. Por eso dice Dios que escogió un hombre conforme a su corazón. Porque en el trato con Dios, en su comunión con Dios, el corazón de David se fue haciendo como el corazón de Dios. De ahí que en el Nuevo Testamento, cuando leemos acerca de Jesús, de las características de Jesús, del fruto del Espíritu, que no es otra cosa que el carácter de Jesús, el plan que Dios tiene con nosotros es que nuestro corazón se haga como el de Jesús. Quiere que veamos como Jesús, que pensemos como Jesús, que analicemos como Jesús, que seamos generosos como Jesús, que seamos perdonadores como Jesús. Pero ¿dónde viene eso? Eso no viene comprando algo en la farmacia. Eso viene estando con Él. Mi relación con Él es la base de mi vida. Y si no tengo relación, en cualquier momento algo puede venir y destruir mi vida. Entonces vemos a un David que se va de la ciudad y deja abandonada a su familia. Cuando vuelve, le habían robado todo, incluso sus propias mujeres y niños. Lloran, pero en vez de derrotarse, se fortalecen en Dios. Yo no sé qué estás pasando tú, pero en vez de debilitarte, fortalécete en Dios. ¿Cómo? Buscando a Dios, buscando su dirección, porque eso fue lo que hizo. Consulta a Dios. Y cuando siente la paz de que Dios le va a ayudar, entonces sin ningún temor sale y pelea. Y cuando pelea, alcanza la victoria, recupera todo, pero no solo recupera todo, dice que obtiene un muy grande botín. Y a esta parte quiero ir, porque al final estoy contando todo esto para decirle esta parte del final. ¿Sabe cuál es la justicia de David? La justicia de David es la generosidad. ¿Cómo se puede ser justo siendo generoso? Siendo generoso. Un corazón conforme al de Dios es un corazón generoso. Entonces, pero en su mente, de repente, ¿por qué aparece el darle algo a los ancianos? ¿Por qué darle algo a sus amigos? Y aquí es donde uno tiene que ver, porque además es que no es solo eso. En esa guerra dice que eran 600. Entonces van los 600 y dice que 200 estaban muy cansados. No podían más. Entonces David le dijo, tranquilos, quédense aquí, esperen aquí. Nosotros con los otros 400 hacemos la batalla y luego venimos. Y se quedaron aquí. Entonces van los 400, reconquistan todo, ¿verdad? Recogen el botín y vuelven. Y al volver se encuentran con los 200 que les estaban esperando, que no habían ido con ellos. Dice la Biblia que entre los 400 que venían, dijeron, oye, pero a esto no le vamos a dar nada, ¿no? Le damos a sus mujeres y los niños y ya. Y David dice, no, de eso nada. Le vamos a dar lo mismo que a todos. Primer gesto, justicia. ¿Eso es justicia? Justicia. Llegan los 600 con todo el botín, regresan a la ciudad, llegan a la ciudad. Y en cuanto llegan a la ciudad, dice David, a ver, del botín tenemos que mandar a los ancianos de Judá. Yo no vamos a repartir
repartir más cosas. Le acabamos de dar a esto, ahora hay que repartir más. ¿A cuánto nos toca? Hay que darle a los ancianos de Judá y a mis amigos. Y esto se me quedó trabado. Llevo toda la semana dándole vueltas al dichoso anciano y amigos. ¿Qué entiende David por justicia? Y yo volví a lo mismo, la generosidad. A veces queremos ser justos, pero te pregunto, ¿en esa justicia que tú estás aplicando hay generosidad? Porque el corazón conforme al corazón de Dios entiende por justicia la generosidad. ¿Sabe dónde lo mandó? Porque lo dice al final del versículo del capítulo este. Y mandó a la ciudad esta y a la ciudad la otra, y menciona un montón de ciudades. En el versículo 31 al final dice: y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Entonces, todos los sitios donde él fue, y la gente lo bendijo. La gente no lo rechazó ni lo delató delante del rey, ¿no? A todos esos lugares el tipo dijo: yo tengo que honrar a esa gente. Y les mandó. En uno de los comentarios que estaba leyendo también había otra opción. Decía que es muy probable que también esos amalecitas, que eran los que habían hecho todo el desastre, también asaltaron otros sitios y dejaron a mucha gente, no como David que lo recuperó, sino que lo perdieron. Y entonces David, en su justicia, ¿cuál es su justicia? Generosidad, mandó a ellos porque era solidario, porque amaba a su gente, porque quería que fueran recompensados de alguna manera o compensados de alguna manera. Se trata de vivir haciendo justicia, porque veo la injusticia y no hago nada, entonces no estoy haciendo justicia. Que tengo que hacer justicia, tengo que pensar en cómo puedo ser más solidario, en cómo puedo hacer que otros sean más felices, en cómo puedo hacer que otros avancen más, en cómo puedo hacer que otros prosperen. ¿A costa de qué? No sé, piénsalo tú. Pero generoso. Eso es lo que alegra una familia, es lo que alegra un grupo de amigos y es lo que alegra una iglesia. Generoso reconociendo a los demás, dándole un lugar, no queriendo ganar la conversación, siempre tú. Generoso, el otro merece. ¿O no dice la Biblia que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos? Eso es generoso. Generoso es perder para que el otro tenga algo, o incluso más que tú. Porque cuando otros ganan, yo gano. No somos generosos. ¿Sabes cuál era la justicia de David? La generosidad. Cuando tú eres generoso, eres justo. Cuando yo soy generoso, soy justo. Pero ¿somos generosos? ¿Somos generosos?